Bueno, esta es mi evidencia uno. Mi nombre es Alessandro Abigail Balcázar Urbina. Y bueno, voy a iniciar, voy a explicar los 5 temas del módulo uno. Bueno, tema uno. ¿Qué es la épica? Bueno, la épica es un género literario que narra los hechos históricos ocurridos en el pasado, pero su característica principal es que combina lo que es la fantasía con la realidad. Bueno, se transmitía de forma oral. Los que transmitían estas épicas se las llamaban aedos y se encargaban de pasar esa épica de generación en generación, pero como dije, de forma oral. Cuentan con la invocación de una musa, que es que es lo que se necesita para ayudar a dar sentido a la historia, ya sea un ejemplo como un dios enemigo. Tienen lo que es el uso de epítetos, que son adjetivos que no son para nada necesarios, pero se usan para engrandecer lo que se está diciendo, ya sea tal personaje fue muy fuerte, el enemigo era así y así. Bueno, otra característica es que usa lo que, lo que son los dioses, pues como dije, se combina lo que es la fantasía con la realidad. En este caso la fantasía pueden ser los dioses, ya que no estamos seguros de que si existen o no. Eh, pues es una de sus características que usa lo que son los dioses. Y también usa lo que es la enumeración, que es ir diciendo, identificando al personaje por medio de una familia, por ejemplo, el hijo de tal personaje, etcétera. Bueno, ahora lo que es historia y el tema. Bueno, la historia es en sí lo que se está diciendo en en la épica. No es como comúnmente lo vemos, que la historia es lo que ocurrió en el pasado. No, en sí, historia se está refiriendo a lo que está pasando. Y el tema es como se puede decir, como la idea principal, pero no es en sí la idea principal, es de lo que se está hablando. El autor no lo dice en la historia, pero está implícito en la narración. Bueno, se puede escribir, bueno, existen los dos tipos de textos, que ya sea versificada o la prosa. El verso es una forma de escribir con ritmo, cadencia y con una medida. Y está la prosa, que es como se escribe comúnmente. Es como el habla común o los textos que ves en libros de información, etcétera. Bueno, tema 2. ¿Qué es la epopeya? Bueno, la epopeya es un subgénero de la épica, solo que se diferencia porque esta tiene que ir escrita de manera versificada. Uno de los ejemplos de las epopeyas eh, pueden ser, por ejemplo, mm, lo que es cómo, cómo las culturas cómo las culturas tenían sus epopeyas. Por ejemplo, está lo que es la Egipto, que usaban ese tipo de textos para adornar casas, templos, etcétera. Bueno, ahora lo que es la épica clásica, que pues son igual, sigue siendo el mismo tipo de narración, solo que hay unos hay unas épicas que son muy importantes, que en este caso son la Iliada, que eh,
trata sobre el personaje muy famoso Aquiles, quien es ofendido por Agamenón y se retira de la batalla. Y pues de eso va la épica de la Ilíada. Está lo que es la Odisea, que es sobre el personaje Ulises, que es un trayecto de hacia su ciudad natal. Y pues se pueden dar los mensajes de cómo encontrarse con tu propio ser, etcétera. Y está lo que es la Eneida, que era donde los romanos intentaban emular las aventuras de los griegos. Tema 3: Cantares en el medioevo, o se puede decir la época de la Edad Media. Bueno, se caracteriza porque a las épicas no se les llamaba épica, se les llamaba cantares de gesta. Y una de las obras más importantes son el poema de Mio Cid, o también llamado el Cantar del Mio Cid, que se escribió a mediados del siglo XII, aproximadamente entre 1140 y 1157. Eh, Igual está lo que es la canción de los Nibelungas, que es otro ejemplo de una obra hecha en esa época, que es sobre también se le conoce como la Ilíada alemana, que apareció entre el siglo XII y principios del siglo XIII. Y está lo que es la canción de Roldán. Esa es otra obra, pero esa trata de el hijo de Carlomagno. Se puede decir que es una historia que cuenta sobre las luchas, pero trata en sí sobre su hijo Roldán. Bueno, tramas y líneas temáticas. Eh, bueno, la trama, en pocas palabras, es cómo se está contando la historia. Es la manera en que se cuenta. Cada autor tiene su forma de narrar, o se puede decir, cada autor tiene su forma de dar la trama. O sea, cómo está contando la épica. Y está lo que es la línea temática, que esta es cuando una historia se divide en varias partes en diferentes obras. A todas esas obras se dice que esa es la línea temática. Tema 4: el Renacimiento. Bueno, ahora ese tema se enfoca a lo que es la época del Renacimiento, que se caracteriza más por cómo destacó este personaje, que es William Shakespeare. Pues es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura, dado que él destacó lo que son los diferentes géneros, que son drama, tragedia y comedia. Es por eso que William Shakespeare es muy conocido. Tenía las características, pero en obras de teatro, que son las siguientes. Las historias muestran el paso de la vida. Eh, el héroe fallece, el futuro del héroe es destrozado por acontecimientos terribles y los inocentes sufren. En mi opinión, Shakespeare destacó mucho, dado que él daba las historias, en este caso las obras de teatro, de una manera realista. Eh, Creo que es por eso que la gente se enfocó mucho a lo que son ese tipo de obras, y destacó en las obras de teatro y en la literatura. Bueno, tipos de narrador y personajes. Ok, tipos de narradores. Están los que son narrador protagonista, que es aquel que cuenta su propia historia. El personaje principal está contando su historia. Se puede notar que está diciendo: yo estaba en tal lugar y esto y ese y el otro. Y él es el protagonista. A ese se le conoce narrador protagonista. Uno de los que más se usan, dado la facilidad para contar. Igual está lo que es narrador testigo, que está contando algo que él vio. El personaje que cuenta la historia
es uno que, pues como dice, fue testigo del acontecimiento o la historia que quiere trasladar. El narrador omnisciente igual es uno de los que más se usan, pues ese narrador conoce lo que piensa los personajes y lo que va a pasar. Es fácil narrar una historia con ese tipo de narrador. Y narrador en segunda persona es uno de los menos usados, pues este tipo de narrador es difícil contar una historia de manera que le hables al lector. Es por eso que no se usa. Y tipos de personajes. Está lo que es el personaje principal. Obviamente es el protagonista de la historia. El personaje secundario. Ese no tiene menos participación que el principal. A veces, a veces tiene la misma participación, pero se puede diferenciar fácilmente, ya sea su mejor amigo, del personaje principal o el antagonista. Y normalmente ayuda a lo que es el personaje principal. Bueno, está lo que es el personaje incidental, que solo aparece una vez en la historia. El personaje ambiental, que son, se pueden decir, como en las películas, los extras. Pues si están en un hospital es obvio que aparezcan doctores, enfermeras, pacientes, etcétera. El personaje estático que no cambia a lo largo de la narración. Desde el principio al fin sigue igual, no pasó nada, no cambia ni positivo ni negativamente. El personaje dinámico es todo lo contrario. Al final de la historia cambió positivamente o negativamente. El personaje redondo, pues este personaje va evolucionando a través de la historia, a través de las experiencias que van ocurriendo o que va teniendo a lo largo de la narración. Y el personaje plano, pues es un personaje que solo se guía por una cosa, ya sea el enojo o la felicidad, por ejemplo. Tema 5. Y bueno, ahora estamos en lo que es la época del siglo de oro español. Bueno, es un periodo barroco pues en España que ocurrió, bueno, este siglo de oro se caracteriza más por el destacamento del personaje Miguel de Cervantes, que fue uno de los más influyentes junto con William Shakespeare y es considerado uno de los uno de los más grandes en lo que es la literatura universal. Bueno, también a Miguel de Cervantes se le conoce como el Manco de Lepanto, ya que en la batalla de Lepanto pues tuvo una herida que produce que él pues pierda el brazo. Eh, en 1605 él publica lo que es el Quijote, una de las obras que se les considera la primera novela moderna. Eh, la obra del Quijote, o también conocida como el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, eh, se caracteriza por lo siguiente: mezcla varios narradores, utiliza el recurso de una novela dentro de la novela, y en la novela existen dos mundos: el de la realidad de Sancho Panza y el de fantasía de Quijote. Es por eso que la novela se torna algo interesante, al querer conocer los dos tipos de historias que va a contar cada personaje. Bueno, igual, aparte de la literatura está lo que es el teatro. En ese, en ese ámbito destacó el personaje Lope de Vega. Se le conoce como el creador de la nueva comedia en España, pues él se salió de lo común de las obras e intentó hacer otras cosas, puesto que él no tenía los recursos necesarios para dar una buena obra, y pues intentó, para compensar eso que le faltaba, con contenido eh, innovador dentro de sus historias, y fue por eso que destacó. Eh, bueno, ahora en la poesía existe lo que es el culteranismo. El culteranismo es una corriente que apareció entre ese siglo. También se le llama poesía gongorista, pues su mayor exponente fue Luis de Góngora. Bueno, ¿y de qué trataba el culteranismo? En hacer referencias hacia la mitología, hacer comparaciones.
y implementó lo que es el uso de las metáforas. Bueno, entender este tipo de poesía era algo complicado para la gente. Es por eso que no tuvo tanto éxito en la gente, ya que usaba palabras muy difíciles de entender. Tenías que tener un intelecto pues superior. Y bueno, está lo que igual es el conceptismo. El conceptismo es como el estilo donde lo importante era lo que se decía. O sea, es la idea lo que importaba en el conceptismo, no en sí el contenido o el mensaje, es la idea. Para eso se utilizaban juegos de palabras, era como burlarse de alguien usando otras palabras. Eh, el exponente de ese tipo de poesía del conceptismo es Quevedo. Y un ejemplo de ese tipo de poesía es hielo abrasador, es fuego. No, eras un hombre a una nariz pegado, eras una nariz superlativa, eras una nariz sayón y escriba, eras un pez espada muy barbado. De- ahí se puede notar que se burla de la nariz, de lo que es este personaje Luis de Góngora. Y pues a la gente le agradó ese tipo de poesía. Fue muy bien recibida dado que daba pues risa y la gente no se sentía insultada ya que era un juego entre ellos, en pocas palabras. Y bueno, esa ha sido toda mi evidencia uno. Ya expliqué los que son los cinco temas. Y bueno, adiós.